Bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy. Recordarán ustedes que tenemos una invitada especial, es una profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras, es la doctora Rosaura Martínez Ruiz, que ha trabajado desde su propia perspectiva de teoría crítica por una parte y también desde la teoría del inconsciente, temas muy cercanos a lo que nosotros hemos venido trabajando. Cuando la invitamos, le sugerimos trabajar inconsciente y cuerpo, y ella agregó el tema del trauma. Entonces queremos agradecerle que esté aquí. Vamos a iniciar una charla. Ella va a presentar una serie de problemas y vamos a poder iniciar una charla. Nos compartió, para aquellos que están en el grupo, recordarán que nos compartió el día de ayer su texto. Y es una profesora muy conocida, tiene un proyecto de investigación que ya tiene unos cuantos años, ha ido cambiando un poco el título, el proyecto de investigación. A raíz de ese proyecto de investigación ha publicado libros colectivos y libros personales, es decir, que pueden ustedes acercarse a su trayectoria, diríamos, teórica, y además es, como digo, profesora tanto de la licenciatura como del posgrado en la facultad, es miembro del SNI y es una profesora muy querida en la facultad y también por los grupos que ella lidera, digamos, en el orden, digamos, de la investigación teórica o filosófica. Entonces, le doy la palabra, no sin antes agradecerle de verdad que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Ay, no, gracias a ustedes y gracias a ti, Ana, por invitarme a este espacio que me parece importantísimo, porque además de que se han dedicado a la investigación teórica filosófica, pues también tienen preocupaciones políticas y un compromiso con la transformación del mundo, y pues eso te lo voy a reconocer siempre de tu grupo también. Y bueno, le faltó decir a Ana, que fue mi maestra y que es mi maestra, con M mayúscula. Le faltó decir eso. Bueno, pues les compartí el texto que titulé Trauma colectivo o en busca de la agencia perdida. Y tanto ya el texto, pues tuvieron oportunidad de leerlo. Me gustaría más bien como decirles mis preocupaciones fundamentales para este manuscrito, o sea, digamos, qué fue lo que me llevó a escribir este texto, y a partir de ahí me gustaría más entablar una conversación, porque, digamos, más que el texto, pues, discutir con ustedes sus preguntas, sus preocupaciones y yo las mías. Entonces, creo que lo que más me importa de este trabajo es pensar la agencia como un bien común y como una responsabilidad ética, ético-política. O sea, con esto me refiero a que la agencia, además de que es un bien común, es una construcción en colectivo. O sea, no hay agencia a priori. O sea, nadie nace siendo agente, pues, ¿no? Pero tampoco nadie se hace o nadie recupera su agencia por sí mismo, ¿no? O sea, ahí es donde plantearía yo la escucha como la responsabilidad ético-política fundamental, ¿no? De una cohabitación no violenta, pues, ¿no? Entonces, lo que yo trato de argumentar en este texto es que la agencia es una construcción en colectivo a posteriori y que depende de la narración de la acción, o en este caso específico del trauma, ¿no? De la narración, y por lo tanto de que haya una escucha hospitalaria. O sea, me interesa mucho la articulación entre narración y escucha. Yo quisiera, parece que aquí en este texto pongo más énfasis en la narración, ¿no? Pero en un segundo momento me gustaría escribir la segunda parte, que sería poner más el énfasis en la escucha como la responsabilidad ético-política fundamental. Entonces, como que hay dos
hay dos pies, digamos, en este texto, que también yo creo que son los dos pies que siempre he tenido en mi interés teórico y político, y es, por un lado, pues sí, el bienestar no quiero decir felicidad, pero casi sí, de cada ser, ¿no? De cada persona, singularidad, como algo irreemplazable, ¿no? Y por otro lado, el bienestar o el bien de la comunidad y esta articulación, ¿no? Y esta articulación. Entonces, pues el psicoanálisis freudiano me sirvió a mí para pensar esta articulación entre el papel de la escucha hospitalaria y la sanación de la narración, y cómo no puede haber una recuperación de la agencia después del trauma sin alguien que escuche, ¿no? Sin alguien que escuche. Ahora, en términos teóricos, que me parece también muy importante, hay que distinguir entre la vivencia traumática y el trauma, ¿no? O sea, como que tendemos a confundir las dos categorías, y bueno, y si bien cuando estamos conversando, pues no hay mucho problema, ¿no? Cuando estamos pensando, porque sí es muy importante pensar que ahí donde hay una vivencia traumática, no hay memoria, ¿no? O sea, justamente la violencia lo que rompe es la posibilidad de hacer una experiencia, de construir una experiencia, y por lo tanto la posibilidad de una escritura o de la memoria del trauma, ¿no? Del trauma. Entonces, experiencia o vivencia traumática implicaría que no hay posibilidad de memoria, por lo tanto, el trauma no es la experiencia traumática, no es idéntica a la vivencia traumática, sino justamente el regreso compulsivo a la reproducción de esa experiencia para experimentar en la repetición esa vivencia con agencia. Creo que aquí ya está un poquito complicada la cuestión teórica, pero me parece muy interesante lo que Freud plantea en el capítulo 3 de Más allá del principio del placer, y que creo que se ha trabajado poco, ¿no? Y que es esto que él llama una pulsión de dominio. O sea, tendemos a leer este texto, ¿no? Como un texto donde hay pulsión de vida, pulsión de muerte, ¿no? Pero nos brincamos esa otra pulsión que a mí me parece fundamental, y que es la pulsión de dominio, y que yo la traduciría como pulsión de agencia. O sea, digamos, la pregunta aquí sería, ¿por qué esa temporalidad de lo traumático, ¿no? O sea, ¿por qué esa temporalidad compulsiva de repetir la escena traumática? Entonces, Freud lo que explica en ese capítulo 3, que a mí me parece fascinante, ¿no? Es que el sujeto violentado, ¿no? Repite, él lo ve en los sueños de sus pacientes que sufren de neurosis de guerra, ¿no? Y en la observación que tiene del juego de su nieto, que se conoce como el juego del Jordano, que avienta el niño un carrete para después recuperarlo, pero lo que le llama la atención a Freud, Freud se da cuenta, ¿no? Que el niño está reproduciendo el abandono, lo que él vive como el abandono de la madre, ¿no? Que obviamente la mamá nada más se va acercar de regresaba, pero el niño lo vivía como algo terrible. Y entonces Freud se da cuenta que el niño está repitiendo en ese juego el abandono de la madre, o lo que él vive como el abandono de la madre, y luego su recuperación. Pero le llama la atención que el niño jugaba más a aventarlo que aventarlo y recuperar, ¿no? Entonces dice, ¿por qué el niño está repitiendo una escena, o sea, jugando, que se supone que sería algo meramente placentero, ¿no? ¿Por qué está el niño repitiendo compulsivamente el dejarla ir, ¿no? Y lo mismo con el asunto de los sueños de angustia de sus pacientes que sufrían neurosis de guerra, porque si bien se acuerdan, en la interpretación de los sueños, Freud había definido el sueño como la satisfacción de un deseo inconsciente, ¿no?
Entonces, en este texto parece que este fenómeno del juego del niño y la repetición compulsiva de la escena traumática en los sueños de estos pacientes y que evidentemente les provocaba angustia y un enorme displacer, ¿no? Pues se pregunta, pues, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, a lo mejor el placer o la búsqueda del placer ya, o sea, tengo que corregir ahí mi teoría porque probablemente ya no sea, ¿no? Ya no pueda yo seguir sosteniendo después de estas observaciones que el sueño, o bueno, que la psique busca el placer a toda costa y evita el dolor. Entonces, estos fenómenos, al final Freud concluye que no ponen en duda la primacía del principio del placer, pero que hay algo anterior al principio del placer y que es precisamente el ser agente en toda experiencia, ¿no? Ser agente en toda experiencia. Y ser agente en toda experiencia implica poder resistir la experiencia, ¿no? O sea, poder resistirla y poder, digamos, en términos metapsicológicos, regular, digamos, ¿no? Regular la intensidad de la experiencia, que es lo que la violencia nos roba, ¿no? La violencia nos roba esa posibilidad o esa libertad de poder decir no, o de poder decir ahorita no, o de espérame, parajeame la más despacio, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, como la regulación de la intensidad de la experiencia y entonces, a mí me parece muy interesante esta propuesta de Freud de la pulsión de dominio, porque sí me parece que es casi un presupuesto ontológico de toda su teoría, ¿no? Y que está poco trabajado. Entonces, la compulsión a la repetición que es en ese texto, el antes o la condición de posibilidad de que se pueda poner en marcha el principio del placer, o sea, la búsqueda del placer y la evitación del dolor, es esta temporalidad de la violencia sobre el sujeto, ¿no? O sea, que es, si no fui agente en esa vivencia, voy a repetir, por supuesto que es una repetición patológica, voy a repetir esa vivencia para ser agente. O sea, digamos que el paciente o el sujeto, el niño, repite esas escenas para poder angustiarse, que es también, podríamos discutir eso, ¿no? O sea, la angustia como este afecto que implica la agencia ahí donde tememos que no vamos a obtenerla, ¿no? O sea, digamos, estamos, cuando nos angustiamos, diría Freud, y creo que coincide con la lectura de Heidegger, cuando anticipamos algo que es imposible de anticipar, ¿no? Entonces también este afecto nos podría decir algo acerca de eso, ¿no? De la pulsión de dominio, que además es interesante porque Freud no plantea la pulsión de dominio como del dominio del otro, sino que simplemente está pensando en el dominio de la vida, de la singularidad. O sea, no es un ir, sí, no es ir y dominar al otro, ¿no? Sino dominar al estar preparado, yo diría muy, como de poder hacer experiencia y de poder hacer memoria, ¿no? Entonces, ¿podrías tú agencia la intensidad? Se me ha ocurrido que sería una... No lo había pensado así, pero está padre, sí. Sobre todo lo había yo más bien pensado como resistencia a la violencia. No sé si impotencia, pero capaz sí, o sea, agencia me parece que puede pensarse como una potencia, ¿no? Y esa potencia es una fuerza que evidentemente resiste otras fuerzas, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, y bueno, como pensando toda esta reflexión que me llevó a estudiar el capítulo 3 otra vez, después de que Ana también me lo hizo estudiar muchas veces para mi tesis de doctorado, pues regresé a este texto y me pareció fascinante esto de la pulsión de dominio y cómo
o sea, cómo esta temporalidad, ¿no? Patológica, porque es muy sufriente, ¿no? Esa temporalidad de la confusión a la repetición, pues es justamente un antes de que la psique pueda funcionar bajo el principio del placer, ¿no? O sea, hay un antes del principio del placer y es además esta compulsión de hacer memoria, pero lo que a mí me importa aquí es que la posibilidad de hacer memoria necesita de alguien más, necesita del otro. O sea, la memoria es la narración, la narración de la experiencia, de la vivencia, y esa narración es siempre a un otro. Por eso el psicoanálisis cura, y por eso, digamos, el testimonio cura, pues, ¿no? Y no estoy pensando en cura en términos médicos, ¿no? Sino en ocupación, en cuidado, ¿no? En cuidado. Entonces, todo esto me lleva a pensar que bueno, que somos responsables de la agencia del otro, ¿no? Y que hay que hacerse responsable y que para eso necesitamos ser escuchas. Y que para eso, en términos políticos, necesitamos construir y facilitar espacios de escucha testimonial y creo que hasta ahí. Muchas gracias. Si quieres, Tengo varias cosas. De hecho, había apuntado todo. No lo traje. ¿Podemos prender la luz? Es que ¿sí? Sí, ahí. O molesta a la... No, pero... pero... Es que soy miope, entonces... Pero creo que se puede prender todo. Sí. Creo que está prendida como la otra vez. Sí, Déjame que vaya. sí, que está como oscuro. la mitad de los Sí, eso. Ahí está. Ya, con eso ya puedo ver. Es que justo estás debajo de Del que está fundido, sí. Y como soy miope, me hace falta la luz. Una pregunta. Bueno, primero, muchas gracias, porque podemos a partir de esto ir conectando nuestras propias perspectivas críticas. Entonces, muchas gracias. Y para quienes no estamos familiarizadas demasiado con Freud, es un llamado a que lo volvamos a leer con cierto cuidado. Porque sin duda tenemos que meter el inconsciente, lo entendamos como lo entendamos, en el tipo de trabajo desde el pensamiento crítico. Trabajemos lo que trabajemos, el inconsciente es básico para podernos hacer ciertas preguntas. No traje todo lo que escribí, pero de alguna manera todo lo que escribí tenía que ver con esto que acabas tú de presentar. Tengo algunas ideas, pero nada más quiero empezar un poco para que todas las demás se lancen con una cuestión. Es una cuestión que siempre me ha interesado desde que me he planteado leer y releer a Freud, pero que vuelve a aparecer en tu texto y que me parece interesante. Tú has hablado de la escena o del escenario psíquico, de alguna manera, en su relación con la vivencia traumática o con el trauma. La preocupación que tengo es la siguiente, es, digamos, metapsicológica, es decir, es histórica, es social, es política, tiene que ver con el trauma producto, por ejemplo, de una matanza. Ahí, sin duda, las matanzas, eso ha sido, está ahí presente para introducir también el tema del lenguaje, ¿no? De la narración o del discurso. El eso ha sido, es sin duda, la matanza está, los muertos están. En el caso de Freud, he sentido siempre, a ver si tú nos lo puedes corregir, que esa vivencia traumática no necesita del momento histórico, del acontecimiento histórico, sino que está construida en relación a, pero después de, en una relación temporal muy particular. Sí. Y siempre he creído que eso merece la pena que yo iba a decir, deconstruyamos,
pero sobre todo le podamos de una manera muy cuidadosa ir mostrando cómo se construye en el aparato psíquico. Es decir, el escenario traumático puede no ser un escenario real en el sentido de que el niño se imagina que la mamá lo va a abandonar para siempre, como tú bien decías, la mamá solo fue al mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido y pensando en esto, ¿cuál sería esta construcción necesaria? Porque yo quiero creer que eso tiene que ver con el proceso de intercambio entre el aparato psíquico y el lenguaje. Sí. Porque creo que buena parte de estas experiencias, incluso espectrales, fantasmagóricas, que tienen que ver con el trauma y demás, ya sea en términos patológicos, ¿no? El lenguaje posibilita eso. Es decir, recurriendo al título de Más allá del principio del placer, hay un más allá que es muy más acá, que está en el lenguaje y en el hecho de que desde muy pequeños nos volvemos sujetos en el lenguaje, a través del lenguaje, por el lenguaje. Creo que ahí hay una situación interesante. No sé qué opinas de ella en relación con la necesaria narratividad de la que tú hablabas, o del testimonio. O sea, antes de ser escuchado, ese testimonio es construido. Y es una construcción interesante porque tiene mucho de imaginario spinoziano, de cómo vives tu relación con el lenguaje y con lo real. Entonces, ahí creo que hay algo de lo que deberíamos, o sobre lo que deberíamos pensar con cierto cuidado. Pero tú, en términos nada más de teoría del inconsciente, cuando dijiste en 2 o 3 momentos, yo lo había subrayado, pero creo que, claro, no tengo el texto, pero dijiste, tendríamos que distinguir entre una vivencia traumática, el trauma, ahí, respecto a esa necesidad de ser cuidadosos y distinguir. Esa construcción es, sin duda, del aparato psíquico, de un aparato psíquico que como es humano, está ahí el lenguaje, sin duda, porque podríamos pensar que hay aparato psíquico en los animales. Yo creo que más adelante vamos a encontrar mucha gente que empieza a trabajar por ese lado, ¿no? Pero en el caso de los seres humanos, el lenguaje está ahí presente y algo hace, contribuye o distorsiona o deja su peso, porque hay una especie de, tú hablabas del principio del placer, de esta búsqueda del placer, y yo pensaba que hay todo un amor por la lengua muy particular que está presente en el aparato. O sea, necesitamos el lenguaje de los seres humanos, sea el lenguaje que sea. Sin eso no podríamos construir ni siquiera una relación traumática, ni siquiera nos podríamos dar cuenta que hemos sido lastimados, violentados, heridos. El lenguaje ahí ocupa un lugar. ¿Tú crees que en esta distinción que nos planteabas entre vivencia traumática, trauma, etcétera, podría entrar este momento de construcción? ¿Y cómo lo verías? ¿Puedo agregar una relacionada? Claro. Fíjate que estoy cargando con esta pregunta desde que Natalia Talavera nos presentó un texto sobre trauma, lo mismo, y duelo y experiencia, y la lectura que hace Placa de Freud específicamente de esta distinción. Como ella lo ponía, era entre el acontecimiento traumático y la experiencia traumática. ¿No? Que la experiencia traumática es en la que se sitúa la compulsión a la repetición. Y yo estaba pensando cómo, entonces pienso, pero tú me corriges, que el psicoanálisis asume que para elaborar de cualquier manera un trauma individual o colectivo histórico, pues que el psicoanálisis permite pensar ambos ámbitos, es necesario que los acontecimientos traumáticos hayan concluido. Pero estaba pensando también, y esto a raíz de las violencias hacia las mujeres, particularmente a las mujeres indígenas, etcétera, que estas son reiterativas, ¿no? O sea, violencia sexual, etcétera, que acaban en asesinato, pero que cobran muchas formas, ¿no? Y no solo eso, sino que siempre está presente el fantasma de la posibilidad real de la reiteración. Entonces pensaba cómo hacer ese trabajo de elaboración en esas circunstancias, que además son las circunstancias sociales
de muchas mujeres. Sí. A ver, creo que entiendo que lo que me estás preguntando, Ana, es o sea, el lugar de la construcción de la experiencia, ¿no? O sea, no sé si estás pensando en El hombre de los lobos y esa escena que él dice o sea, que presenció el coito entre los padres y Freud descubre que no, o sea, que no pudo ser así. Y sin embargo, presenció el coito, ¿no? O sea, creo que ahí es muy interesante. El ejemplo puede ser muy importante y lo puedes seguir desmenuzando con nosotros, pero yo quisiera extenderlo como parte de la producción. Una de las cosas que produce el aparato es eso. Sí. O sea, producir, yo no le llamaría experiencia, porque nosotros estamos haciendo un uso de la experiencia un poco distinto, Sí. ¿no? Introduciendo lenguaje sin duda, introduciendo historia, pero también otros aspectos. Entonces, no me gustaría inmediatamente llamar experiencia, por eso me parece interesante que tú distingas entre vivencia y experiencia. Ok, vivencia, sí. Entonces, vivencia. La vivencia no ha tenido lugar así, pero no importa, para el aparato psíquico todo puede ser construido como escenario. Sí. Me gusta pensarlo de una manera muy teatral o teatralizada. Sí. Es el aparato psíquico el que construye, porque uno puede llegar al caso de que recibes, por ejemplo, a un paciente, puedes darte cuenta que eso no tuvo lugar, pero puedes recibir a un paciente angustiado, como en el caso de las mujeres que han sido violentadas, que no se dan cuenta que han sido violentadas hasta que intercambian su testimonio con otras mujeres, porque creen que así es la vida, ¿no? Entonces es un poco para pensar esto. Sí, creo que aquí lo que es muy interesante es, digamos, nuestro compromiso o nuestra herencia metafísica, ¿no? O sea, me refiero a, bueno, ¿qué quiere decir que tuvo lugar o no tuvo lugar? O sea, yo creo que aquí lo que es muy interesante en Freud es que las cosas pueden tener lugar en un espacio simbólico, ¿no? O sea, no necesariamente material, ¿no? Pero o sea, las cosas tienen lugar, pueden tener lugar tanto en un espacio, o sea, tanto en una realidad material, ¿no? O sea, como aquí hay una matanza, ¿no? O sí viste a tus padres tener sexo, ¿no? O tuvo lugar en el espacio de lo simbólico. Y creo que, o sea, los dos espacios o los dos registros son reales, ¿no? Pero que también es muy importante para la elaboración, para la construcción de la experiencia, y una vez más distinguiría yo entre vivencia y experiencia. Para la construcción de la experiencia es muy importante saber si esa experiencia tuvo lugar en un registro material, ¿no? O tuvo lugar en un registro simbólico, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos contar también en las violencias del lenguaje, ¿no? Que ocurren en un espacio, en un registro simbólico, pero son igualmente violentas, pues, ¿no? O sea, no, o sea, digamos, la ofensa, el insulto, ¿no? Por supuesto que hace daño, pues, ¿no? Daña. Y sucede en un registro simbólico, ¿no? O sea, me refiero a que no es material en términos de que podamos medirlo, cuantificarlo, físico, ¿no? también, Sí, físico, ¿no? Porque la materialidad que nos ve con el tema del cuerpo. Entonces, eso, creo que, ¿qué quiere decir tener lugar? Bueno, más bien, o dónde tuvo lugar. Yo creo que lo que Freud o sea, una de las cosas que nos enseñan es que las cosas pueden suceder en un espacio simbólico y generan lo mismo sufrimiento o placer, ¿no? Pero también al mismo tiempo creo que sí es importante para la elaboración o la reelaboración, la construcción de la experiencia, esa distinción, ¿no? Saber en dónde nos estamos moviendo, ¿no? A lo mejor es meramente violencia simbólica, pero es violencia, ¿no? O violencia física, pero es violencia. Lo que me preguntabas, Erika, creo que
Sí, creo que, y creo que Ana lo responde. Creo que lo que es importantísimo de la narración es que el narrar construye, ¿no? Construye la experiencia y le da nombre a la experiencia y nos da vocabulario, ¿no? Que yo creo que es una de las estrategias primeras, ¿no? Para resistir la violencia. Es decir, esto es violencia, esto se llama así, ¿no? Y esta es mi demanda y mi demanda tiene esta forma, ¿no? Hace unas semanas fui a presentar un trabajo sobre las luchadoras al Instituto Mora, porque el hermano de una chica del Mora está desaparecido, ¿no? Es un activista, un abogado activista que está desaparecido y por primera vez, ¿no? O sea, después de que presentamos nuestro trabajo, una pariente de esta persona también nos dijo o sea, digamos, gracias por su trabajo, ¿no? Me da palabras para poder decir y reclamar, ¿no? Entonces, yo la verdad es que la mayor parte del tiempo siento que no hacemos mucho, ¿no? O sea, pero bueno, que esto sirva pues sí, para hacernos trabajar más, ¿no? O sea, sí hay que hacer vocabulario, sí hay que hacer símbolos, o sea, y yo creo que sí, un primer paso, ¿no? De solidaridad y de estrategia política es eso, es dar vocabulario, palabra y construcción a la experiencia de eso no está bien, eso no tendría por qué ser así, puede ser de otra manera, ¿no? Y tienes derecho a exigirlo de otra manera, etcétera. No sé qué tanto podamos hacer, pero Pues sí, pero hay que hacerlo. sí, es muy valioso. Hay que Yo creo hacerlo. que todos lo hemos notado hace muchos años, que hemos sido limitadas a muchos espacios sociales, de activistas y demás. Sí. Lo primero es, nos has dado palabras para poder describir algo que no sabíamos ni siquiera cómo intercambiar entre nosotras. Eso es muy válido. Y yo creo que se puede hacer en los grupos, no necesitan a la filosofía, digamos, no necesitan necesariamente el apoyo de uno, pero uno interviene de una manera muy agradecida cuando te das cuenta que sí, esos conceptos ayudan a veces a clarificar, porque una misma palabra tiene varios significados, y a veces esa confusión es la que no te permite plantear cuestiones. Entonces uno lo agradece, pero uno intenta que en el activismo no crean que la teoría está de más, porque lo que hemos tenido como experiencia es que llegan mujeres, y lo hemos tenido en el museo y en muchos lugares, llegan y lo primero que te dicen es, nosotras no necesitamos teoría, es nuestra propia práctica. Y no se dan cuenta que lo que ella llama teoría es ese vocabulario que te permite, primero describir, en este caso describir el trauma, pero no solo describirlo, sino desmenuzar, gracias a las palabras, esos momentos del trauma, tu necesidad de ser escuchada, y eso también es parte de la escucha. La escucha responsable tiene que ser una escucha que empiece dándose cuenta que todo intercambio está atravesado por el lenguaje, que el lenguaje es una mediación, es una técnica, y que no es algo natural que está ahí para que llamemos a las cosas, sino que también tenemos que intervenirlo. Por eso yo te preguntaba, lo que te pregunté, porque creo que hay necesidad de que el aparato psíquico asuma. Yo creo que hay estas cosas en la cara, ¿no? Pero no me termina de convencer. Y sin embargo creo que hay que volver a Freud para ver cómo el hecho de introducir el lenguaje, digamos, en el aparato psíquico, no serían dos cosas separadas, sino hay ahí relaciones que hay que sacar a la luz. Y tenemos que profundizarlas, porque el lenguaje te permite muchas cosas, pero a la vez te impide una cantidad de cosas también, ¿no? Entonces el vocabulario tiene esa cualidad, y por eso nosotros le hemos llamado búsqueda de vocabulario todo lo que hemos hecho desde hace 20 años. Estamos planteando que la gente quiere poner una palabra y ya estamos planteando estas cuestiones. Y cuando introducimos el inconsciente, ahí hay algo de lo que hay que hablar. Hay que hablar del lenguaje inconsciente una y otra vez, porque creo que no se ha hablado suficientemente. Uno lo da por hecho, porque
entras a la experiencia psíquica a través de la narrativa, a través del relato, a través de relatar un sueño, pero no hacemos consciente, digamos, no trabajamos críticamente qué es lo que el lenguaje nos da, nos quita, nos posibilita, nos hace difícil o nos hará difícil siempre, porque es una tecnología de la cual curiosamente no nos podemos apropiar. Sí, me faltó responderte a la parte sobre la metapsicología. Y creo que le das al clavo, ¿no? O sea, cuando Freud habla de la compulsión a la repetición, bueno, más bien cuando Freud inclusive la presenta, que es en este texto de Más allá del principio del placer, también la describe como la tendencia anterior anterior en el sentido de condición de posibilidad, anterior al principio del placer, de ligar energía. Ahora, cuando Freud dice ligar energía, es muy complicado entender de qué está hablando, pero a mí me parece que está hablando de hacer representación. O sea, habría como pura energía, ¿no? O sea, pura fuerza perceptiva, ¿no? O sea, pura fuerza. O sea, para Freud, percepción y memoria son dos funciones contradictorias que el aparato psíquico lleva a cabo de manera simultánea, y eso es lo que más le sorprende. A Freud le sorprende que haya un aparato, ¿no?, que pueda percibir ilimitadamente, o sea, percibir nuevas, pues sí, nuevas sensaciones, ¿no? Ilimitadamente, y al mismo tiempo hacer memoria, archivar, ¿no? Archivar algunas de esas percepciones. Entonces, pero son funciones que se contradicen, y en tanto se contradicen, Freud las ubica en registros distintos del aparato psíquico, ¿no? Memoria inconsciente, conciencia, percepción. Entonces, son dos registros de un mismo aparato, y eso es lo que a Freud le maravilla del aparato psíquico humano, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es que podemos percibir ilimitadamente y al mismo tiempo archivar? Entonces, lo que el trauma, bueno, lo que la vivencia traumática hace, la violencia lo que hace es impedir, romper, clausurar la posibilidad de hacer representación. Y esto es para Freud, a mí me parece, hacer semántica sin símbolos, ¿no? Entonces, cuando la violencia rompe esa posibilidad, porque es excesiva percepción, hiperpercepción, que eso es interesante de muchos testimonios de personas que han vivido violencia, y es que muchas víctimas describen esa experiencia, esa vivencia traumática como una experiencia de hipersensibilidad, o sea, mucho ruido, mucha luz, mucha sensación, ¿no? A mí me hace sentido desde cómo Freud describe el aparato psíquico. Y entonces, lo que Freud dice es que una vivencia excesiva, ¿no?, o sea, violenta, rompe la resistencia del aparato psíquico, la rompe, y entonces el aparato psíquico dice, ya no puede simbolizar, eso no puede asociar con otras, que también eso es interesante para Freud. Simbolizar quiere decir asociar la nueva vivencia con experiencias anteriores. Si lo pensamos en términos de escritura, como de letra, pues hace sentido, ¿no? O sea, sería una reescrituración. Si no se puede reescriturar es porque no hubo resistencia, ¿no? O sea, solo hay escritura, sí, solo sí hay resistencia a la escritura. Entonces, cuando eso rompe, descompone todo el funcionamiento del aparato psíquico, y el aparato psíquico entonces empieza a funcionar en términos, o sea, con esta temporalidad de la compulsión a la repetición, que es esta cuestión patológica de ligar energía. Pero aquí lo importante para mí es que para romper con él, o sea, esa temporalidad no es exitosa, o sea, es patológica porque no tiene pivote o sea, siempre es fallida. O sea, nunca puedes
recuperarte de esa compulsión si no hay alguien que te escuche narrar lo que viviste. O sea, ¿cómo salimos de la repetición? No hay manera de salir de esa repetición sin que haya otra entidad que escuche. Ahí es donde me parece que lo político es fundamental y la responsabilidad ética es fundamental. Y ahí es donde me parece que está la respuesta de por qué el psicoanálisis cura, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Bueno, claro, porque esa compulsión, esa compulsión a ligar energía es una compulsión a hacer representación, pero solo se puede hacer representación cuando narras. Es la narración lo que logra ligar esa energía. Y para que haya narración, alguien tiene que escuchar. O sea, ese sería como. Pero sí, por supuesto, el aparato psíquico es un aparato de hacer representación o de hacer símbolo o de hacer sentido, de hacer. Eso es lo que es el aparato psíquico. ¿Y dirías tú que la escucha colectiva sería como una otra técnica para la elaboración cita de la asociación? No, es que son la misma cosa. O sea, que muchas veces las mujeres estando con las otras se dan cuenta de que, porque la otra narra su experiencia y está ya elaborada y ya procesada, entonces ella se da cuenta. Claro, Claro, es que pero eso es lo súper interesante. Por eso yo te preguntaba, ¿hay algo ¿qué antes? tan libre es la asociación libre? O sea, Es que es una técnica que funciona justamente cuando no hay memoria. O sea, no se narra esa experiencia porque esa experiencia no está procesada. Y eso quiere decir que no ha sido comprendida en la lengua. exacto. ¿no? Exacto. Entonces, Pero la lengua comprende. Es que hay una sabiduría de la lengua que establece ligas. Exacto. Y son las ligas las que están rotas. ajá. Y solamente si alguien te escucha, o sea, narración y articulación, pues, son, ¿no? Si estuviera de verdad, diría, ya, narración, escucha, narración, una sola cosa, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, lo que Freud llama asociación libre, pues es una narración libre, ¿no? Una narración libre y alguien te va diciendo por qué, ¿no? O sea, ¿por qué asociaste esas dos cosas? ¿No? ¿Por qué asociaste esas dos cosas? Eso, o sea, ¿quién es la figura del analista en un grupo de mujeres violentadas? Pues todas somos. Creo que para intervenir porque hay varias cosas que no quiero que se escapen. Sí. Primero que decirte que cada vez que te escucho, porque ya son varias, me haces pensar nuevamente que tengo que releer a Freud, como dice Ana María, porque hay cosas que están súper pendientes. Me parece importante distinguir tres planos. Uno es el plano subjetivo de cómo es que la persona puede narrar su propia experiencia, su propia vivencia en torno a una situación traumática que no siempre es violenta, ¿no? No todo trauma implica violencia en el sentido. Otra muy diferente es cómo los activismos emplean herramientas para poder explicar las cosas. Y otra, ¿Puedes repetir ese último, perdón? El activismo. Cómo los activismos plantean sus propias categorías para explicar una serie de situaciones. O sea, por ejemplo, las mujeres buscadoras no le llaman duelo a lo que realizan, sino caminada o caminata. O sea, tienen sus propias maneras de comunicar sus experiencias. Y hay un tercer nivel que es donde estamos, que es el académico, donde hacemos justamente la crítica para poder explicar lo que Freud dice, lo que Lacan podría decir, o cómo necesitamos abandonarles también, ¿no? O sea, creo que me gusta eso porque las veces que te he escuchado, siempre estás metiéndote en los tres planos. O sea, y me gusta mucho eso, ¿no? Me pregunto varias cosas. Me gusta cuando en tu texto hablas de la agencia como un acto reflexivo, ¿no? Y me gusta, tú eres mucho más butleriana que yo, me gusta, por ejemplo, la cita de Butler sobre mecanismos de poder, pero ¿no crees que en este primer plano subjetivo podríamos también emplear la Butler de dar cuenta de sí misma?
de sí mismo. Creo que sería, o sea, creo que es muy potente esa idea porque nos da una responsabilidad también a las personas que no es a priori, como dices, pero sí es una tarea totalmente personal, ¿no? Creo que la idea de dar cuenta nos insta a saber qué cosa estoy diciendo y cómo lo estoy elaborando. Por eso el tema de confrontar con otra persona es importante en estos procesos. Creo que las víctimas de violencia elaboramos de diferentes modos nuestras propias narraciones. Y no es lo mismo la violencia sexual que la violencia por una pérdida de un familiar. Entonces, como que se complejiza más lo que nos estás planteando, ¿no? Eso a mí particularmente me gusta mucho. Cuando hablas de que somos responsables de la agencia del otro, tengo dificultades, entiendo el espíritu de que lo dices, pero tengo dificultades porque ¿de quién es esta responsabilidad? ¿Es del Estado, de la sociedad civil? ¿Es responsable del psicoanalista? ¿Es responsable de la comunidad? ¿Dónde se coloca esa responsabilidad, no? Me preocupa mucho eso porque si se hace a partir de sociedad civil y son las ONGs quienes tienen que hacerlo, se le quita una responsabilidad al Estado con respecto a la memoria. Una memoria que no quiere abordar, dicho sea de paso, ¿no? Porque muchas veces es responsable también de muchas de estas violencias. En Latinoamérica tenemos muchos casos de eso. Entonces, me preguntaba eso sobre quién es el responsable de esta agencia, o es un tema de solidaridad, es un tema de reconocimiento del otro, de la otra, del otro. Y hay una cosa que me hizo mucho ruido con tu presentación y que me gusta, ¿no? Cómo esta Sara Ahmed habla de prestar un oído feminista ante la queja, y cómo la queja se convierte en una situación que es muy violenta para mucha gente y que quienes nos quejamos constantemente porque estamos en los activismos somos leídos de modo negativo, pero prestamos oído a lo que está de fondo. Hay una cosa bien bonita ahí en Sara Ahmed que me ha hecho recordar tu presentación. Y tengo más cositas, pero, por ejemplo, yo entiendo que el lenguaje es una mediación importante, pero una de las experiencias traumáticas frente a la violencia es el silencio también. O sea, también es una cosa fuerte, o sea, el no decir. Y me ha pasado con compañeras que han sufrido violencia sexual y lo pueden decir después de 5 años, de 10 años. Y es cierto de que con la experiencia de las otras se puede nombrar, ¿no? Esto es realísimo. Y quienes hemos tenido la oportunidad de acompañar experiencias de violencia, nos podemos dar cuenta de eso, pero creo que... El silencio es algo ajeno al lenguaje. Ajá, ahí va. ¿Cómo? Ahí depende de cómo estamos usando Ajá. el término lenguaje, que no estamos haciendo según la lingüística esta o aquella, sino Todo que comunica. yo no sé, yo diría incluso que no sería por el lado de una teoría de la comunicación que nos debemos acercar al lenguaje, sino a cómo el lenguaje nos afecta y es afectado. Es decir, somos afectados y afectadas siempre, diríamos, en ambientes donde el lenguaje está presente de una manera u otra. Y puede estar presente como silencio. Y además el silencio no es completo, sino que se puede dar en momentos específicos y a veces es súper necesario callarse. ¿No? Y esto es cierto en muchos ámbitos, incluso en el ámbito de la acción del Estado. El Estado sabe muy bien cuándo callarse. También, es toda una tecnología de cuándo callarse. Pero tiene que ver con el lenguaje. No es lo contrario del lenguaje. Nada más era, perdón que hablo tanto, pero es para aclarar que el lenguaje está ahí. Es que eso quería llegar, ¿no? Cómo el lenguaje demanda también, justo de tomar conciencia del lenguaje, nos implica tomar muy en serio también estos silencios, que forman parte de cómo procesamos a nivel subjetivo, de cómo los activismos necesariamente no lo tienen en cuenta siempre. No siempre. Y cómo en la academia necesitamos también, yo pienso en Heidegger cuando insiste en que todo comunica, ¿no? O sea, pienso en este Heidegger que insiste mucho en esto de que el silencio también puede comunicar. Y creo que una cosita más, ya no sé, pero me interesa mucho lo que planteas a nivel de agencia, porque coloca el tema de la memoria frente a un olvido institucional.
o sea, que le conviene al Estado justamente, ¿no? O sea, me preocupa mucho eso, el tema de, me gusta el fin político que tiene tu texto, ¿no? Porque es decirle, me preocupa decir quién es responsable de tal cosa. Creo que eso es importante por lo que hace un ratito de nombrar. Y ahora sí me callo con un tema así que también es un tema, es algo que me interesa mucho en el acompañamiento a víctimas, es el tema del perdón. Tu texto termina con el perdón y yo me hacía preguntas. O sea, yo soy víctima de violación sexual y sobreviviente de violación sexual por parte de un cura. El cura pudo hacer la denuncia después de 15 años, en mi país prescribió, entonces no pude hacer nada a nivel civil, a nivel eclesiástico, el obispo de miércoles le dio mi número al cura para que me llame, o sea, fue muchas experiencias muy terribles, y me ponía a pensar de que en algún momento, y porque lo he escuchado en varias compañeras, es yo no quiero perdonarlo. No quiero perdón. O sea, creo que el perdón también es o sea, tenemos que llevarlo también hacia la agencia porque no es un mandato cultural. Y en ese sentido yo peleo con el cristianismo, que me miran, ay, perdónense los unos a los otros, no me friegues. O sea, creo que el perdón también pasa por la agencia. Entonces, creo que por ahí hay que, para discutir, tu párrafo final me hizo así, por ahí se lo voy a comentar, ¿no? Porque creo que no podemos, o sea, existe un mandato cultural muy fuerte de el perdón sin conflicto, del perdón sin abordar problemáticas. Entonces creo que necesitamos como que en estas escuchas, espacios de escuchas que propones a nivel político, me parece importante colocarlo, ¿no? Que el perdón es una alternativa si uno Doblemente, es quiere. cierto, es decir, pedir perdón Ajá, y perdonar no es lo mismo. así es. Es importante que se distinga, y sobre todo en el plano político. Sí es. Porque lo que hay que hacer es pedir perdón. ¿Qué es lo que Y no que te perdonen. ¿Qué es lo No que- esperar perdonar. ¿Qué es lo que El justamente el Estado tiene Estado... que pedir perdón. Así es, disculpe, y reparación. No, que también lo colocas Sin en tu texto. esperar perdón. Sin esperar perdón. Así es. No tiene sentido. Así es. Eso me parece importante colocarlo. A propósito, me vuelvo a meter. La cuestión de la responsabilidad me interesa particularmente. A nosotros nos ha interesado hace mucho tiempo, desde la academia, porque lo hemos trabajado en esta relación de Derrida-Levinas durante bastante tiempo y hemos escrito sobre eso. Pero nos sigue dando vueltas de alguna manera. Y ahora con lo que acabas de decir, que parece que estuvieras introduciendo la idea de que hay en toda responsabilidad una dimensión de agencia, sin la cual no se puede pensar la responsabilidad, y que daba un poco pie a que uno se hiciera la pregunta tan metafísica y tan jodida de cuál es el concepto de la responsabilidad, ¿no? Que me parece muy preocupante irnos por ahí, pero me sigue pareciendo que esta relación entre agencia y responsabilidad merece la pena profundizarlo un poquito, que no es tan sencillo. Quizás sea porque a mí la palabra agencia me remite a las ciencias sociales y no tanto a otro tipo de pensamiento. Es una invención de las ciencias sociales. En lugar de hablar de acción, se habla de agencia. Y ha sido retomado por muchas feministas, pero sin dedicarle un tiempo a la crítica. Es decir, la cantidad de supuestos que están ahí y que generan, no malentendidos, generan práctica, y una práctica política preocupante. Entonces, y en ese sentido efectos performativos, sin duda. Pero me parece que tu texto da la posibilidad, y con lo que acabas de decir, de replantear esto. Es decir, hay agencia de una manera, dicha de una manera muy general, hay agencia, pero no hay agencia sin responsabilidad, y esta responsabilidad tiene que ver, sin duda, con la escucha. Por eso es muy levinasiano de alguna manera. Pero es una escucha que no puedes demandar, porque la escucha quiere decir que el otro está antes que tú. Y eso sigue siendo muy importante en Levinas, y creo que Derrida, que lo plantea, no sigue por ahí. Y me parece importante regresar a Levinas, porque ahí está el asunto. El otro siempre espanta, no cronológicamente. No, tú decías como condición de posibilidad, ¿no?
que se puede utilizar esa figura de pensamiento. Pero ¿qué quiere decir esa anterioridad del otro? Que te obliga además. Y eso quiere decir que la escucha no solo es esperar que el otro te escuche con una demanda, con una queja, ¿no? Vean, mujeres, escúchenme, porque yo también soy mujer y estoy padeciendo y sufriendo, sino, ojo, que la responsabilidad no se puede presentar como demanda, porque el otro siempre está ahí y de alguna manera no implica un escenario, implica una fuerza, yo diría una potencia, tanto en el sentido de Spinoza como en el sentido de Nietzsche. Ahí hay fuerza, ahí hay poder, y eso es la escucha. El otro está ahí siempre, y a veces ese otro ni siquiera son las otras y los otros. Eres tú misma como otra, que además eres varias otras. O sea, esa mujer que con las compañeras aprende que a través del testimonio ella también ha sido violentada y que esa relación con el otro ha sido siempre de dominación y ella resulta dominada. Todo ese trabajo tiene que accederse a él también desde el aspecto de que la escucha está siempre ahí, antes que tú vayas. Decir lenguaje es decir escucha, no se puede separar lenguaje sin escucha, aun cuando la escucha seas tú mismo, porque la escucha además te modifica. No hay modificación más que cuando también aprendes a escucharte a ti misma, aunque haya una tercera o un tercero o 20 o 50. Yo creo que ese cambio tiene que ver con un más acá de la escucha interesante. Pero creo que eso es la responsabilidad también, porque es la responsabilidad hacia, con, a través de, y ahí el lenguaje nos ayuda mucho con estas figuras, ¿no? Para poder decir cómo la responsabilidad está ahí presente. Y son caminos a seguir, es decir, que todas las que estamos aquí tenemos que seguir repensando todo esto. Volver a pensar en, volver a leer, digamos, implicaría volver a meter todas estas interrogantes y darnos cuenta que ahí dejamos como hoyos sin sentido. Tenemos que hacer sentido todo esto. Y el sentido es una forma de hacer. Y aquí me permito, porque el tiempo se pasa, introducir otra cuestión que queríamos preguntarte, Rosaura, Sí. y es el papel del cuerpo en todo esto. Pero sí, que eso yo no Mira, eso, No, nada más lo dejo ahí planteando. bueno, hablando que pensar que no se le demanda al Estado ni a las instituciones. Se le demanda otras cosas, se le demanda reconocimiento, etcétera, ¿no? Pero si la escucha no es demandada. Pero no hay reconocimiento no. sin escucha, Mira, me ajá, parece. así es. No, yo decía demanda en el sentido de escúchame, tú Entonces, y claro, como demanda, es decir, que el escuche O sea, no es que no hay tú le demandas. demandes al otro. La porque es demanda me otro parece a mundo. mí que primero que nada es una demanda de escucha, o sea, y claro, tiene pero un ¿qué pasa contenido, cuando ¿no? Tiene un contenido, pero es una necesitas como interpelación. movimiento, decirle al Estado, reconoce tu responsabilidad? Eso es una cosa, pero no es, escúchame, porque el Estado está haciendo todo lo posible por no escuchar. Entonces, no estás haciendo la demanda, escúchame, estoy aquí presente. Todo el aparato gubernamental y el aparato de Estado es para dejar de escuchar a las mujeres. Nunca han querido escucharlas. Y ahí integro también el juego feminizado y otro tipo de víctimas. Entonces, más bien, no es que salgas a la calle para que el Estado te escuche, es para luchar contra las formas en que el Estado ha hecho que las mujeres no puedan hablar y no deban ser escuchadas. Pero a mí me parece que, o sea, que hay que un pasito atrás. O sea, digamos, la escucha no es una escucha sin contenido, pues, ¿no? O sea, es escuchar demandas, es escuchar algo, pues, o sea. Relato, O sea, tiene un narraciones, contenido, tiene testimonio. sujeto, verbo y predicado. Me parece ahí. No sé si me quedé pensando en que si te respondí lo de la asociación libre o no, Sí. pero es que me parece que me acordé de una parte que cita Adriana Caballero en su libro increíble que se llama Relating Narrative. La verdad no sé si está traducido al español, pero
yo conozco la versión en inglés que se llama Relating Narratives, y recupera este relato de Karen Blixen, de un tipo que está en su cuarto en la noche, a lo mejor le pongo de mi crema de esos tacos antes de cosechar. Pero creo que el relato es así, ¿no? Que está un tipo acostado en su habitación y oye ruidos afuera de su casa y entonces sale en la noche a ver qué está pasando, ¿no? Y se cae y como que va ahí a ciegos y se tropieza con una rama y bla, bla, bla. No logra ver qué pasó, regresa y a la mañana estaba nevado. Y a la mañana siguiente, cuando sale el sol, ve hacia afuera y lo que ve es que todo su caminar, ¿sí? Todo su caminar tiene la forma de una cigüeña. Entonces, a mí me resulta muy inspirador este relato porque justo, o sea, como, y ahí no dijimos nada, bueno, no dije nada de la parte donde trabajo la acción y la narración en Hannah Arendt, pero creo que es importante ver cómo solamente a posteriori, ¿no? En este caso es simplemente una cosa poética de que se ve en la mañana, ¿no? Pero bueno, solamente a posteriori, con retardo, es que se puede dar sentido, ¿no? A un camino, a una serie de acciones, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que hace la asociación libre, ¿no? O sea, como darle la forma de la cigüeña. Y eso, lo que a mí me parece importante es que no se hace de manera individual, ¿no? O sea, si es singular, ahí yo diría, hay que distinguir, ¿no? Entre individual, personal y singular. A mí me gusta pensar en términos de singularidad, pero no en términos de individuo ni en términos de persona. Me parece que hay que pensar la singularidad como eso que es irreemplazable, nada más. Y luego, no sé por qué dijiste que no todo trauma implica violencia. Yo no puedo pensar el trauma de otra manera. O sea, si estás pensando en que la violencia solamente puede ser un acontecimiento con mucha fuerza, yo ahí estaría en discrepancia, porque yo también creo que hay ciertas vivencias que no son tan fuertes, ¿no? Pero su repetición resulta en violencia. Entonces, ahí es una cuestión cuantitativa, económica, ¿no? Pero, digo, si una vez tu mamá te da una bofetada, pues bueno, pues ya podrás decir, claro, se le fueron las cabras, ¿no? Ya, pero si se la pasa bofeteándose, ¿no? Pues ya, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Bueno, primero que nada, siento muchísimo lo que te pasó, lo siento mucho. Y, a ver, es que me dijiste varias cosas. Bueno, te quería decir eso. Yo creo que hay que distinguir entre personal y singular. Sí, tienes toda la razón. Me brinqué a Butler en dar cuenta de sí misma, que creo que sería muy importante trabajarla. Justo en este texto es muy oportuno, ¿no? Y creo que de las cosas más importantes que trabaja Butler en ese texto es que somos dependientes, o sea, dependientes ontológicos hasta en la narración de nuestra propia vida, ¿no? O sea, digo, hay muchos años en los que no tenemos posibilidad de hacer memoria y eso también nos dice que para hacer memoria necesitamos mucho lenguaje, ¿no? O sea, digo, ¿por qué los niños no tienen memoria, ¿no? O sea, ¿por qué hay que contarles cómo nacieron, hay que contarles sus primeros años? Pues porque es pura percepción, ¿no? O sea, ¿dónde acomodan esas cosas? ¿Dónde no pueden simbolizarlas? Y entonces es como un don, ¿no? O sea, hay que darles eso. Pero yo también creo que eso que en la infancia se ve de manera tan evidente, ¿no? Digamos, nos habla de cómo está estructurado y cómo funciona el aparato psíquico. Aquí está exacerbado, ¿no? Como en la patología también, pero normalmente también necesitamos que los otros nos narren, que escuchen nuestra narración, etcétera. O sea, como que también la construcción de la agencia es colectiva de manera radical. Y ahí hay goce. De manera radical. Tú sí. sostenías que hay
una cierta anterioridad al mismo principio de placer, pero es que también en esta narración, en el ejercicio de memoria, en la excelencia, hay un goce. Sí. O sea, la misma narración es gozosa, pero a veces puede no ser una Es una pulsión. narración. También la parte esta Puede de Primo ser. Levi, donde dice, es una necesidad. A mí me parece súper Pero también, conmovedor. si modificamos el escenario, ya que tú estás hablando de los niños, hay como, ¿cómo decirlo? Tú siempre recurres, aunque eres un niño pequeño y quieres que te cuente, ¿no? Y lo vives como contar y luego lo lees en los libros, lo aprendes a leer. También hay narrativa en las canciones de cuna. Hay narrativa en las otras prácticas rituales de la comunidad en donde estás insertado o inscrita como tal. Y ahí también hay lenguaje planteado de distintas maneras, a lo que tú recurres para hablar de ti misma y para hablar de ti misma contigo misma y luego con las compañeras y contar tu propia historia. A veces lo que estás, diríamos, reproduciendo, y no me gusta mucho la palabra, es lo que te han contado de pequeña. Sí. Es decir, es una canción, es un cuento, algo que leíste, incluso también los chismes, ¿por qué no? Te han contado porque has oído a tu mamá y a las vecinas hablar de no sé qué, y eso lo agarras y lo introduces, es decir, lo introduces porque lo que hay es un arte de combinación, el lenguaje es arte de combinación, estás combinando todas estas cosas, y eso también está antes en el sentido de que el lenguaje siempre es anterior al inconsciente, o al aparato, porque ahí está. O sea, naces y ya estaba el lenguaje, ¿no? Como el cuento de Ibargüengoitia. Justo en ese sentido, lo de dar cuenta de sí, ¿no? Me parece, a mí me gusta, es de las categorías porque de verdad que más me gusta porque implica justa responsabilidad, implica revisión, implica memoria, implica justicia también. Pero ahí lo más importante a mí me parece de esa categoría de Baudelaire es que solamente puedes dar cuenta de ti misma a través y con la otra. Ajá. O sea, también ahorita que, bueno, que estás aquí y que platicábamos cuando estaban nuestros hijos chiquitos, ¿no? O sea, también, o sea, ¿quién es una como mamá? O sea, a mí me lo tienen que contar mis hijos también. O sea, no es que mi historia como, bueno, yo he sido una mamá que bla, 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 ¿no? Pero también, luego los hijos te dicen, donde tú tienes culpa, por suerte, ¿no? A veces te dicen, oye, no, nada que ver. O sea, también es como cada cosa que una es, ¿no? Porque una es muchas cosas. Para que se haga esa cigüeña se necesitan muchas voces, muchos oídos, ¿no? O sea, la historia se hace en colectividad también, la narración, y se da cuenta de una misma o de otra misma. Y algo que me llamaba la atención de tu pregunta es como decías, bueno, ¿quién es responsable? Y si yo hago responsable a A, entonces le quito responsabilidad al Estado. Yo creo que con eso hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que, o sea, que vivimos en más de un registro, ¿no? En más de un registro. Y, o sea, puedes tener reconocimiento en un registro, por ejemplo, en un registro familiar puedes tener registro, y en el registro de tu comunidad también, y no en el Estado. También puedes estar reconocido por el Estado, pero no ser reconocido en tu familia, no ser reconocido en tu trabajo. O sea, no pertenecemos a un solo registro de interrelación y la demanda de reconocimiento y de responsabilidad tampoco es una homogénea, o sea, el poder no es homogéneo, y tampoco la responsabilidad de la agencia es homogénea, ¿no? O sea, son muchos registros y uno demanda y tiene que demandar en muchos lugares diferentes. Para esto a mí me ha servido la teoría del reconocimiento de Axel Honneth, que estaba tratando de buscar mis notas para pasarte el dato, pero, o sea, Axel Honneth sí piensa en 3 registros. O sea, me acuerdo que uno es el familiar, el otro es la comunidad, y creo que sí el tercero es el Estado. Del que tengo dudas del de medio. Es como la familia, que tiene que ver con el amor, ¿no? Que te reconozcan amorosamente, y que tiene que ver con el cuidado, para Honneth, que me parece
Sí, me parece un alemán atípico, ¿no? O sea, uno ve al señor y es como muy señor, como muy blanco, y después va al psicoanálisis, va al maternaje, va al cuidado, y se lo respeto. Entonces, eso como la responsabilidad no es una, no es de un registro, son muchas, la demanda también, puede haber en una y en otro no. Y el Estado tampoco es como esta cosa homogénea, idéntica. ¿Sabes? Lo que dices ahorita me hace pensar rápidamente en lo de singularidad. Como, por ejemplo, en los procesos de las víctimas, cada víctima reclama una forma diferente de reparación y reconocimiento. Y no es lo mismo, o sea, hay desde la madre buscadora que dice quiero saber quién fue, hasta la que dice voy a perdonar a quienes fueron. O sea, creo que también esta singularidad que planteas me responde lo de responsabilidad, o sea, porque Sí. si yo estoy demandándole a mi familia que me ayude a buscar y no he hecho nada, entonces hay un tipo de responsabilidad que es diferente a la responsabilidad del Estado, que sí tiene responsabilidad de otro tipo, ¿no? Entonces, Sí, son muchas. eso me gusta mucho, y por eso a partir de lo que dices de singularidad. Y me preocupa mucho lo que lees de mi texto sobre perdón, y creo que ya no tengo oportunidad para esta publicación, pero bueno, tenemos la vida. Sí. Yo el perdón no lo veo como un perdón cristiano, para nada, o sea, para nada. Pero sí me parece un performativo político importante para interrumpir la venganza, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto interrumpir una cadena imparable de violencia, ¿no? Pero lo que me parece fundamental, y creo que eso sí lo digo en mi texto, es que para otorgar perdón, el otro te tiene que decir que perdóname de. Así es. Y, o sea, no es perdonar tampoco vacío sin contenido, sino es, ¿no? O sea, como un performativo político para poder reelaborar la violencia, porque si no nada más estamos pues en eso, ¿no? En una construcción de violencia que no nos lleva a la cura, pues, y yo la cura también la pienso como la apertura de lo nuevo, ¿no? De, bueno, tampoco es un olvido para nada, ¿no? O sea, yo más bien veo que creo que cuando uno exige que se ofrezcan disculpas públicas, ¿no? Es para eso, para que se para que se diga qué pasó, o sea, para que el otro reconozca qué hizo, dónde está el daño, dónde estuvo la violencia, etc. O sea, es parte de esto. Ana María que trabajó el perdón en verdad. Sí, estaba intentando recordar. Tenemos un texto bien interesante. Salazar. A ver si me lo pasan. Sí, Y a ver porque pero es una justamente cita de- lo que mete Salazar ahí es el caso de Sudáfrica, Sí. cuando no sé si era obispo, Tutu, Pero, obispo, sí, arzobispo ¿no? de- Arzobispo, no obispo. Y entonces él consideraba que el perdón era lo que en Sudáfrica iba a resolver el asunto de la lucha entre razas, ¿no? Y lo que hace Salazar es encontrar en la tradición retórica griega algunas figuras, algunas categorías, algunos conceptos que permiten enfrentar la cuestión del perdón. Él hace todo un análisis. Hoy les vamos a pasar ese texto porque está interesante, de Salazar. Creo que este año no viene, pero las veces que ha venido a nuestro congreso de retórica, de la asociación, de las dos, ¿no? De la latinoamericana, pero también de la mexicana, siempre ha contribuido con textos interesantes. Y esa vez, y está publicado, ¿no? Planteó esta cuestión del perdón y lo fue desmenuzando. Por ejemplo, una cuestión que también habíamos nosotros discutido: tú no puedes pedir perdón a cualquiera. Por ejemplo, cuando la iglesia le pide perdón a Cristo por haber hecho lo que hizo durante la colonia, es una mamada, pero además no solo es una mamada. Se borra. Que no. Es decir, Que no se- resulta tan ambiguo el pedirle perdón a Cristo y no pedirle a quien le has hecho daño, ¿no? Entonces, lo que ahí tendríamos que ver es que en el acto de pedir perdón,
Y por eso es performativo, porque hay ciertos reglamentos y ciertos saberes ahí que entran en juego. Tú tienes que poder identificar a tu víctima. O sea, tú no le puedes pedir perdón en general a todo mundo y decir, ay, sí, reconozco que el Estado se ha equivocado por esto y aquello, es ante la víctima. Pero identificar a la víctima es algo que en general los Estados no hacen. Y lo que tienes que hacer es identificar. Eso es parte del pedir perdón. Yo sé que a Lourdes le importa mucho en términos jurídicos el poder resarcir esa culpa, ese acto de violencia y demás, porque las víctimas después estarían interesadas también en esa práctica de resarcir el daño, ¿no? Ya sea, seguramente no todos de manera económica, sino que hay otras maneras simbólicas, digamos, mediante colectivas, monumentos, en fin, hay muchas maneras. Pero creo que antes de todo eso, el hecho de que el pedir perdón sea hecho impecable, para que sea un performativo feliz, hubiera dicho Austin, ¿no? Porque si no, ahí no hay performatividad. Si tú le estás pidiendo perdón a Cristo, como hizo la iglesia, ahí no hay petición de perdón, ahí no hay perdón, lo veas donde lo veas, ¿no? Y más allá que quieras dejar la culpa fuera, pero podemos intentar introducir la culpa de una manera más nietzscheana, como deudor acreedor, de una manera económica, diríamos, interesante. Y entonces también en el pedir perdón entra también el poder tener muy claro, muy identificado, si se puede, el acreedor y el deudor y las relaciones entre ellos, porque a veces no es tan fácil ver quién es el acreedor y quién es el deudor en este tipo de cosas. Entonces yo creo que podemos ir desmenuzando todo esto con ayuda de un vocabulario que sin duda es teórico, pero que también es práctico, o sea, surge del activismo, han sido los activismos, por ejemplo, cuando uno quiere volver ético todos estos escenarios, la palabra dignidad está en el centro, y es algo que el activismo insiste, y además es el activismo no urbano únicamente, sino el comunitario indígena. Y respeto, ¿no? Dignidad y respeto. Sí, sin duda, pero la dignidad está a la base, si quieres, de una construcción histórica, de un contar la historia de los pueblos mesoamericanos y también de Sudamérica, que aparece una y otra vez. Ellos lo que han perdido y siguen perdiendo en la colonia y aún en estos procesos que creemos que estamos más allá de la colonia, y no es cierto, hay recolonización permanente, lo que se pierde es la dignidad, ¿no? Entonces, creo que también en el acto de pedir perdón, si es que es un acto, que también podríamos revisar si simplemente basta el acto, que tiene un principio y un fin, muy a la manera como lo entendía Aristóteles, digamos, la acción, que por eso no está bien entenderla de esta manera, no es un acto, ¿no? Es una actividad. Uno le puede llamar performatividad o agencia, pero yo creo que tenemos que buscar otros términos, otros conceptos y otras categorías para dar cuenta de esa permanencia de la responsabilidad, porque finalmente es eso, es la permanencia de la duración, si quieren, para utilizar otro término muy antropológico. Y ¿no? arentiano, ¿eh? Arentiano también. Sí. Déjame hacer dos comentarios. El perdón, que decías, hay que pedir perdón sin demandar el perdón, ¿no? Sin esperar el perdón, ni siquiera. Me parece importantísimo porque si no pedir perdón compromete a con quien te estás disculpando. Es el error de tú, y te pone en una situación, en una posición de poder, ¿no? Entonces acaba siendo más bien una exculpación que un perdón, ¿no? Respecto a lo otro, más bien como que me abres una posibilidad de pensar, a ver si te gusta, pero de pensar ambas como distintas tecnologías de la palabra, pero pienso que en la cura psicoanalítica tradicional de diván y de asociación habría esta autoridad, un poco también, ¿no? Esta autoridad del psicoanalista o de la psicoanalista en la clave interpretativa, digamos. Pienso yo que en el trabajo colectivo horizontal, ¿no? De las colectivas de mujeres, etcétera, pienso que esa es otra tecnología
palabra en que la memoria viene por otro tipo de asociación. O sea, Sí, no te puedes acordar, pero cuando escuchas la historia de la otra, contada en voz de la otra y elaborada, entonces recuperas la tuya, sí, sí. ¿no? Porque finalmente lo que pasa con experiencias traumáticas es que no te puedes acordar, ¿no? No sabes qué es lo que te está causando malestar, pero lo sabes. Entonces yo sí las pensaría como diferentes. Sí, Y que me implican gusta, distintas relaciones de poder, me gusta. ¿no? Y que tiene que ver con la memoria, es decir, Sí. tenemos que empezar a entender la memoria a partir de esa serie de tecnologías diversas. Y yo añadiría a eso de la estética, hemos pensado en trabajo de duelo colectivo a raíz de las asambleas separatistas aquí en la facultad. Y bueno, eso me llevó a tu texto cuando hablas de narración acción canaria, que poderlo entender más, pero realmente eran ejercicios de acompañamiento dentro de los cuidados, de una ética de cuidado, de una atenta escucha, de creer en los dichos de las víctimas, ¿no? Como decía Erika, en la narración de la otra empiezo a elaborar. Pero trabajo de duelo colectivo, me acuerdo, Ana María, a lo mejor estoy mal, que tú hablabas de redimir, no hablabas de esa redención, de una forma de benjaminiana, sí. ajá, colectiva, y que implica ética del cuidado y también un performativo político, porque de ahí estas asambleas separatistas hicieron el pliego petitorio para ver qué le iban a pedir a la dirección de la facultad, ¿no? Entonces, no sé, todo esto me llevó a pensar en el trabajo de duelo colectivo, como lo estuvimos viendo hace... Bueno, trabajamos desde mucho. Bueno, en el texto que escribí sobre las buscadoras, o sea, lo que yo planteo es que el duelo es colectivo o no es. Y que justamente Freud, ahí sí se quita. Ahí sí. Sí, yo creo que Freud no logró ver en su texto Ver Melancolía, no logró ver la dimensión política del duelo. O sea que para hacer duelo también se tiene que reconocer la pérdida. O sea, porque él nada más la plantea como que, digamos, el sufriente, ¿no? El doliente. Reconoce la pérdida, ¿no? Reconoce lo que perdió. Pero para eso también se tiene que hacer toda una serie de rituales, ¿no? Que si no son colectivos, no son. Ahí entra el cuerpo, en la palabra ritual, que era un poco lo que yo quería que llegaras, que de alguna manera tu texto lo posibilita, pero había que aterrizarlo en esta cuestión de la ritualización, que es todo el trabajo del cuerpo para hacerse cargo de... Sí, yo también te quería decir otra cosita aquí a propósito de esto, y es que en algún momento decías, a propósito del silencio, ¿no? O sea, yo creo que ahí yo coincidiría con Ana. O sea, por un lado, el silencio se escucha, ¿no? O sea, es parte de. Y por otro lado, o sea, también creo que hay que pensar, o sea, que la narración y el lenguaje no solamente es lo monocéntrico, o sea, el abrazo también es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de te acojo, te escucho, aunque no te esté escuchando, pero escucho tu dolor, ¿no? O sea, Es un performativo, ¿no? Y sí, o sea, eso sí, eso lo digo en mi texto, pues, o sea, no toda narración es logofonocéntrica, pues, ¿no? O sea, también hay otro tipo de narraciones, como las danzas, los carnavales que has trabajado tanto, la música, o sea, hay otras narraciones, porque sí, además, también cuando la violencia es excesiva, como dice Arendt, ¿no? Es inédita. Y si es inédita es porque nunca antes había acontecido y por lo tanto no hay lenguaje. Yo creo que hay que buscar todos los lenguajes para esa representación, pero en lo que llegamos al nombre, ¿no? A la foné, ¿no? Pues hay que bailar, hay que abrazarse, hay que hacer música. Hay que pistear, hay que ser... También, también. Es que ahorita que decías... Hacer comunidad. Porque creo que en el tema de ritualización que planteamos, uno de lo que vimos ahorita en Rosaura, es, por ejemplo, las arengas. A mí es un tema que me impresiona mucho
como expresión colectiva, ¿no? Una de las arengas que más se repite, y creo que lo dije, se dice el nombre de la persona y le dice, o sea, Marisa, Presente. presente, esa es una, y la otra, la que a mí me impresiona mucho es cuando le dicen el nombre y la gente responde, hija, escucha, tu madre está en la lucha. Es una forma colectiva de, o sea, y muchas de las buscadoras lo dicen así, ¿no? También es mi hija. Sí, pero, y es que sí. Y es que, o sea, en el texto este de las buscadoras también, es que no podemos pensar que lo que está pasando en este país, o sea, en este territorio, no, o sea, la crisis forense que estamos viviendo, no podemos pensarla como un problema que le está aconteciendo, ¿no? A un grupo vulnerable y que estamos nosotras acá y que entonces, no, es que nos está pasando a todas. Y no lo digo en términos buena onda, hippies, no sé qué, sino, o sea, políticos de, sí, nos está pasando. Y tampoco me gusta cuando dicen, te va a pasar a ti, te puede pasar a ti, no puede pasar a todos. No, es que ya nos pasó a todas. O sea. Es que creo que eso es una de las cosas importantísimas en lo que está insistiendo, la escucha como lo que tiene la responsabilidad, la escucha como un colectivo, porque creo que las propuestas, muchas propuestas políticas que se han realizado son reparaciones individuales y no necesariamente colectivas. O sea, pienso en la Comisión de la Verdad en mi país, o sea, pienso en muchas escenas donde lo que el Estado argumenta muchas veces es, ya te dimos el dinero que querías, ¿no? Entonces se convierte, así es, y se convierte en un tema totalmente individual, y creo que lo colectivo que planteas es fundamental porque nos hace reconocer el valor que tienen las otras personas, que nuestras vidas valen, o el acuerpamiento, esto de Lorena Carnal, ¿no? De las comunitarias. O sea, creo que me gusta mucho, o sea, pero me gusta mucho lo que planteas, y yo insisto nuevamente en el tema de la singularidad, ¿no? O sea, porque creo que una vez estuve en un ejercicio comunitario, en el cual no debí participar porque era solamente de mujeres, en el que las compañeras hicieron un ritual con flores. Hubo un momento como de bendición de flores, cada una las iba bendiciendo, se las iban pasando, y luego un momento del ritual, la que dirigía les dice, coloca la flor que ha pasado por la mano de tus hermanas, donde ha sufrido violencia. Yo me quedé, estaba a punto de llorar por lo que estaba contemplando, pero era cada una lo colocaba en lugares diferentes, porque la experiencia siempre es diferente. Entonces, a mí me gusta la insistencia que tienes en la singularidad, y lo voy a repetir porque me trae a colación el hecho de que cada víctima tiene una forma diferente de ser reparada y de ser escuchada también. Sí. Y algo, cuando decías tú, Ana, ¿no? Que el otro siempre es antes, ¿no? Me parece fundamental, y también entender que a veces una es la otra y está antes, ¿no? Antes que la otra. Entonces, pues a veces tú eres posibilidad de, ¿no? Condición de posibilidad de otra. Entonces, bueno, también hay que entender que a veces una es, no siempre una es la subalterna, ¿no? Siempre hablamos aquí como que somos las subalternas. Pensarlo desde la fuerza de alteridad. Yo he planteado esa fuerza de alteridad. El respeto, yo diría. No, pero de esto que impide que se cierre la identidad sobre sí misma. sobre sí misma. Sí, claro. Sí, porque uno de los problemas cuando empezamos a distinguir, cosa que es muy necesario, lo individual, de lo singular, de lo propio, etcétera, etcétera, es que la singularidad no aparezca perfectamente homogénea, ¿no? Sino que también tenemos que darnos cuenta de estas fuerzas de autoridad permanente como de salida, ¿no? Como de expulsión de una misma. Por eso yo decía hace un momento, cuando miras hacia acá, más acá, ¿no? Te das cuenta que no hay un más acá cerrado y que tú eres varias otras a la vez, y que esto no implica una patología o una enfermedad, sino que tenemos que aprender a conversar entre todas las que somos. Y algunas veces dejamos de ser y aparece otra que no esperabas que ahí estuviera, porque
estamos hechos de tiempo, o estamos hechas de tiempo, y en el tiempo, y por el tiempo. Entonces, el cambio está ahí permanente. Y que esa singularidad permita no el decir esto es lo propio, cerrado, homogéneo, sino que hay también ahí estas posibilidades de estar reinscribiendo esas otredades en distintos escenarios, ¿no? Porque además esto lo hace el lenguaje sin duda, siempre lo hace, ¿no? Si entendemos el lenguaje como inscripción, ¿no? Pero también los saberes reinscriben, utilizando el lenguaje. Entonces, la teoría del inconsciente, o sea, Freud hace eso. Se agarra todos estos diversos escenarios, estos yoes diversos, toda esta cuestión, los ellos diversos, todo, y los reinscribe desde su propia práctica y desde su propio saber. Entonces hay que tener cuidado a veces que la singularidad no sea un punto de partida. Es siempre, digamos, efecto performativo. Siempre, no es punto de partida. O sea, es súper interesante importante lo que plantea Arendt en la condición humana. Es que una es singular solo en una pluralidad. Nada más, o sea, ahí también hay una articulación que no se puede romper. Y lo es en todos los niveles, a nivel de la natalidad, a nivel de la labor y a nivel de la acción, que es la acción política. Entonces, como que ahí habría que ver ahí las formas de articulación. ¿En fin? Y por ejemplo, en el texto de Rosa Urán, pensar con más cuidado esta, bueno, a mí como que me dejó girando, ¿no? Narración, acción, y la singularidad, o sea, no sé, se me hace que todavía no puedo formular bien qué, pero bueno, eso me llevó a Hannah Arendt otra vez. Sí. Cuando nosotros estuvimos trabajando la condición humana, lo hicimos desde distintas perspectivas, y ahí quizás quería que volvieras de la lectura, ¿no? Más allá de las preguntas que le hicimos al texto de Hannah Arendt. Pensar los cuidados, como lo proponían los del seminario de pensar los cuidados en su potencia peligrosa, porque estás hablando de una ética del cuidado, pero ¿cómo lo pensamos? Performativo político, ¿sí? Sí, todavía no lo tengo muy claro, pero creo que por ahí podemos discutir. Sí, y revisar todos estos vocabularios que estamos entrecruzando para poder explicitar aún más estas dificultades que uno quiere enfrentar para nombrar y hacer algo más que describir o criticar, sino nombrar en el sentido fuerte. Dar nombre Y meter la estrategia, sanas. porque también al nombrar tenemos que pensar en cómo lo vamos a nombrar estratégicamente en lo político o en lo colectivo, ¿no? Entonces estoy pensando en lo político y lo micropolítico. Y en distintos lugares y en distintos acontecimientos, porque el acontecimiento decide finalmente, ¿no? Creo que no, lo que me importa a mí de esa articulación de acción, narración, agencia, ¿no? en este texto, es que la acción, como dice Hannah Arendt, no, o sea, es fútil. Eso quiere decir que si no se nada, o sea, tiene una temporalidad que puede desaparecer, ¿no? O sea, puede desaparecer, puede no tener sentido. Y solo cobra sentido si se narra. Entonces, la acción no tiene agencia, tiene autor, ¿no? O autora, pero no tiene agencia. La agencia de la acción solo se construye a posteriori y en la narración. Sí. Entonces, también en toda acción se necesita de toda una colectividad, ¿no? Para darle sentido, porque si no, no la tiene. Sí, sí, y es que me llevó a pensar, bueno, en información, me llevó a pensar en cómo están tomando agencia, por ejemplo, no sé, las agendas de la ONU, ¿no? En empoderamiento y agencia, o en autonomía reproductiva y empoderamiento económico, ¿no? En la medida que haya las formas de alcanzar los derechos, no sé, derechos reproductivos, y cómo meten agencia, pero también apropiarnos de cómo meten agencia en lo político para exigir al Estado que cumpla, ¿no? No nada más, o sea, no nada más que reconozca, sino que de veras cumpla los derechos. No sé, me llevó hasta allá esto de agencia. Sí, yo trabajo, o sea, lo que entiendo aquí por agencia es
digamos, potencia y sobre todo creo potencia de resistencia. Puede ser hasta de reparación. También. Y como un bien común, ¿no? O sea, que a mí me parece que, aunque Hannah Arendt no lo dice así, pues, pero me parece que, o sea, cuando ella está pensando en la acción política, ¿no? O sea, solo tiene sentido en el árbol, en una pluralidad, y si no, no tiene sentido. Pues te agradecemos muchísimo. Además, yo a ustedes. Estuvo muy rico. No, Tu texto es un texto muy rico. ay, gracias. Está como muy bien escrito, muy claro. Y así la voz. Y tu síntesis de todo tu texto al inicio de esta sesión nos ayudó mucho a poder intercambiar y a poder conversar, y de lo que se trata es de conversar. Entonces, muchísimas gracias. No, a ustedes, a ustedes. Y en cuanto lo tengamos subido, te decimos Sí, cómo sí, entrar. podemos presentar. ¿Sí? ¿No? Sí, sí.